Sombras en la alcazaba, ruidos de cadenas, lamentos nocturnos, una casa de donde los vivos huyen por miedo a la muerte, dos pedreas misteriosas y diversas amenidades de un fantasma que se respeta. La sombra, extraña y movible, se refleja con precisos perfiles de un ser humano, aunque de enormes dimensiones. Es algo extraño y parecía evidentemente viva. La prensa en Málaga había centrado sus objetivos ni más ni menos que en julio de 1936 en una serie de sucesos realmente extraordinarios ocurridos a la misma sombra de la Alcazaba en Málaga. Mundo Gráfico lo contaba el 15 de julio de 1936, 3 días antes del estallido de la terrible, de la dramática Guerra Civil Española. Hablando de señales o de profecías, y aunque solo sea para agregar un poco de clima a esta noche tan especial, resulta que cuando el tiempo lo va permitiendo ya, solemos este equipo salir a la terraza, la maravillosa y mítica terraza de la cadena SER, que nos permite ver casi Madrid en la noche, en la oscuridad. Es un momento muy especial porque este equipo mira el horizonte y observa las luces, observa las nubes. Llevamos 11 años en la cadena SER, saliendo a esa terraza, en Milenio 3 y antes, con Roberto Sánchez. Y pocas veces, por no decir ninguna, recuerdo un cielo tan rojo desde aquí, tan rojo como el de esta noche. Un cielo como de señales, un cielo especial para hablar de los misterios de la Segunda República Española. Y contaba la prensa más cosas de esa sombra. Aquí hablamos de algo que parecía vivo y al mismo tiempo parecía carecer de cuerpo, de corporeidad, que se movía. Nos recuerda esos incidentes con extraños seres en diferentes puntos de España, seres que parecen eso, la sombra de lo que fueron y que de pronto se cruzan en el camino, observan o hacen cosas anómalas que no comprendemos. Pero en 1936... otro retazo, otro recorte de esa prensa añeja en la voz de Carlos Cala. Cerca de 14 horas duró la pedrea invisible. A las 2 de la madrugada todas las casas estaban cerradas. Pero la sombra ha reaparecido, reflejada en el torreón, y alguien oyó entonces ruidos de cadenas y lamentos humanos. Algunos hombres se levantaron y los vecinos dispusieron descubrir al fantasma de una vez. Rodearon la casa temible del número 24, subieron al tejado armados con palos, piedras y navajas y emprendieron su cerco. Otra vez una casa marcada, con un número. Otra vez un elemento exógeno que interrumpe la cotidianidad de un barrio, de una zona. Otra vez el deseo de los vecinos de seguir e incluso cercar, como en primitivas batidas, a ese extranjero desconocido que a veces no parece ni humano. ¿Qué pasaba en Málaga? Decía la prensa, la tenemos aquí encima de la mesa, directamente, en Málaga hay un fantasma. Pues sí, tengo delante de mí un recorte del ABC del jueves 9 de julio de 1936, edición de la mañana, página 34. Los extraños sucesos registrados en una vieja casa de Málaga. Se oyen ruidos de cadenas y caen lluvias de piedras. Diario ABC, el más importante en aquel tiempo. Sonidos extraños y de nuevo, como si fuese un nexo absolutamente absurdo, pero que algo tendrá que decirnos, alguna explicación habrá, las piedras, lo que los expertos, ¿verdad?, llaman paralitergia, una vez más apareciendo, como elementos sueltos que no se relacionan. Solo nosotros ahora, 70 años después, uniendo el puzzle, vemos que está pasando lo mismo. Viajemos en el tiempo, viajemos con la imaginación, con la fantasía,
con la radio, Santi. Estamos en Málaga en 1936, 3 días antes de la Guerra Civil. Pues sí, estamos en el barrio de los Cuartos de Granada. El barrio, que es un barrio en aquel momento humilde, de gente trabajadora y sencilla, se extiende sobre el monte del castillo de Gibralfaro, del que queda un torreón, y precisamente entonces el gobierno de la República está llevando a cabo, fíjate qué curioso, unas obras de rehabilitación. Parece que las obras y que se activen este tipo de fenómenos pues tienen siempre alguna relación. Otro gran clásico. Pues sí, la verdad. El barrio de por sí ya tiene una historia mágica antigua. Desde casi el siglo XVI se cuentan historias de aparecidos, se cuentan historias de milagros. Es un barrio de los de más amplia raigambre y solera de Málaga. Era un verano caluroso. Estamos efectivamente a principios de julio. Y como en Andalucía y en buena parte del sur, la gente, sobre todo en aquella época que no había televisión, la radio apenas era cosa de ricos y no todo el mundo la tenía, pues el entretenimiento principal por la noche era sacar las sillas al portal, a la puerta de casa, y entablar animadas tertulias. Y de una de esas animadas tertulias volvía una mujer cuando en aquella noche de repente vio algo que le llamó poderosamente la atención, algo que la dejó muda, no de miedo pero sí de asombro, porque en el antiguo torreón del castillo vio recortarse una silueta. Al principio pensó que podía tratarse de algo que habían colocado, algún tipo de andamiaje, de polea, cosa de las obras de rehabilitación, y no le dio mayor importancia, hasta que fijándose vio que se movía. Y fijándose más aún vio que aquello tenía forma humana y se desplazaba como paseando inconsolable de un lado a otro del torreón. El problema era que la proporción entre lo que ella sabía que era el tamaño del torreón, había vivido allí toda su vida, y la sombra que veía, le decían que aquel ser, aquella persona, si le podemos llamar así, era gigantesca. Cuando recupera el control de sus cuerdas vocales casi, da un grito y automáticamente muchas de las personas que había todavía alrededor, pues en esas tertulias, en sus sillitas de madera y esparto, pues acuden, y son decenas los testigos del fenómeno, casi como en estas apariciones ovni que hay una pequeña multitud que señala con el dedo, pues ahí estaban todos casi hipnotizados viendo aquel deambular de aquella sombra que mediría 2 metros y mucho, según la estimación de los testigos. El paseo, el extraño deambular de este ser se prolonga durante unos minutos hasta que algo parece llamarle la atención, parece que se da cuenta de la presencia de los curiosos y sale corriendo. Hay un momento de desconcierto, pero el desconcierto es mucho mayor cuando en medio del corrillo cae una enorme piedra que pasa rozando y no le causa mayores daños de puro milagro a una niña pequeña que comienza a llorar inconsolable. Claro, imagínate, el suceso es la comidilla del barrio al día siguiente. En bares, en talleres, en comercios, todo el mundo lo comenta, y los que fueron testigos ponen su verdad encima de la mesa y tienen que soportar algunas burlas, hay gente que no se lo cree, etcétera, etcétera. Esa misma mañana, es decir, ya no estamos en la noche, cuando ya todo el barrio conoce la historia, comienza uno de los fenómenos, yo creo, más curiosos de los que he tenido conocimiento en todos estos años. Y es que comienza un verdadero bombardeo de piedras. Las piedras van cayendo con una... no es una lluvia propiamente dicha, sino efectivamente como si algo con una contumacia absoluta estuviera bombardeando con una pieza de artillería invisible rocas de diferentes tamaños contra el barrio. Caen muchas, cuando digo muchas, estoy hablando de que esto dura 14 horas ininterrumpidas.
La gente al principio está perpleja, luego asustada, la gente se encierra en su casa, pero poco a poco el fenómeno, la prolongación en el tiempo da para ello, van viendo que ese bombardeo tiene un epicentro, y el epicentro es una casa muy concreta. La Casa de la Muerta, ni más ni menos. La Casa de la Muerta era una casa casi en el centro del barrio, que efectivamente había sido propiedad de una señora anciana, de un matrimonio, y la anterior dueña había muerto. Lo realmente curioso es que el viudo no pudo aguantar apenas unas semanas allí, porque no porque la pena inconsolable de la pérdida de su pareja pues le hiciera amargo el mantenerse allí, sino todo el barrio sabía que se había ido aterrado por algo, muerto de miedo, que había cerrado la casa, ni siquiera se había molestado en ponerla a la venta y había desaparecido. 14 horas de lluvia de piedras, ahí lo hemos dejado, múltiples impactados, 12 heridos, que se dice también pronto, y bueno, a las 2 de la madrugada la cosa se interrumpe en seco. La gente sale tímidamente, ya no saben si retomar su costumbre de las sillas o no, y intentan dirigir su mirada hacia el torreón, viendo a ver si se trata de el mismo fenómeno de la noche anterior. Y efectivamente reaparece la figura, pero esta vez acompañada de un sonido que hiela la sangre, un sonido de lamentos que parecen de ultratumba. La verdad es que en ese momento sucede entre la muchedumbre que hay ahí congregada una escena que a mí me recuerda mucho al clásico Frankenstein. Automáticamente la gente se arma, se monta una partida casi de linchamiento, navajas, palos, herramientas que tenían a mano, cadenas, antorchas, y todo el mundo empieza a recorrer el barrio en busca de ese altísimo personaje al que culpan de ese lanzamiento de piedras. En una calle atisban una sombra y una voz dice: ¡a él! Todos salen corriendo. Hay una persecución entre el casi laberíntico entramado de callejas, y precisamente la persecución termina donde se pierde la pista de este personaje, en la Casa de la Muerta. Así se queda la cosa, nadie se atreve a entrar, pero a la tarde siguiente vuelve a haber una nueva caída de piedras, y esta vez hay 3 heridas de cierta consideración. 3 mujeres, Rosario Ramírez, que estaba tranquilamente preparando la cena, dicen que una tortilla, y que en el patio de su casa, y que le cae una piedra en la cabeza. Lo mismo le sucede a la anciana Ana Ramfred, y también es herida de cierta consideración Dolores Ramírez. Eso ya mueve la indignación popular a un estado bastante importante, y entonces se vuelve a retomar esa partida y se asalta por fin la Casa de la Muerta, con los palos, las cadenas, las navajas y una especie de ariete improvisado con un tronco. Echan abajo la puerta y descubren que la puerta está cerrada con llave. Desde dentro, los postigos, no solamente la cerradura, sino los postigos están también echados, pero no hay nadie. Y sobre todo, la única ventana que no está tapiada, que no está clausurada con maderos, es un ventanuco inaccesible, que no solamente es demasiado pequeño para que quepa una persona, sino que además da una cortada de piedras que haría una caída absolutamente impracticable para alguien que no tuviera poderes sobrenaturales. Y así empieza el debate de si estaba vivo o muerto, de si era fantasma o ser extraño o algún tipo de monstruo o duende. Finalmente, como en los casos anteriores, los hechos llegan a conocimiento de los guardias de asalto, que se presentan con vehículos, con un despliegue absolutamente grande de efectivos, hacen una peinada y batida no solo de la casa, sino de todo el barrio, y no encuentran absolutamente nada.
Pero efectivamente no te creas que son, ni que han dejado de suceder cosas en el barrio desde entonces, ni que son efectivamente las únicas que han pasado. Porque ¿qué me dirías si te contara una historia de alguien que sin saberlo iba acompañado todos los días por la calle de un fantasma? Eso es precisamente lo que nos cuenta una vecina del lugar, Pilar Menéndez. Pues mi abuela me contaba que todos los días una chica que bajaba a la calle de Mundo Nuevo, pues todo el mundo la saludaba y le decía adiós, que iba acompañada más. Y claro, ella se sorprendía porque ella iba sola y ella siempre se encomendaba todos los días a las ánimas, le ponía una vela y le pedía para que le fuera todo bien el trabajo y todo. Y claro, como siempre veía de que todo el mundo la saludaba una vez y otra, pues estaba sorprendida, la verdad. Y hasta que un día, ya en lo que en la calle, se paró y le dijeron adiós, que viene acompañada, que te veo. Y claro, ahí ya se dio cuenta de que efectivamente sería un alma del purgatorio que ella a los que se encomendaba. Y por último, incluso en la actualidad, nuestros amigos de toda la vida, los guardias de seguridad, también han sido testigos de este tipo de acontecimientos. Nos lo cuenta el también amigo de este programa, José Manuel Frías. Sobre todo en los últimos 15 años ha llegado a nosotros el testimonio de vigilantes de seguridad que han vivido pues situaciones terroríficas dentro de lo que es la Alcazaba de noche. Principalmente el oír sonidos de pasos, sonidos de voces en lugares donde no hay absolutamente nadie, porque la Alcazaba es un recinto cerrado y nadie puede acceder a ella. Y estamos hablando pues eso de oír voces extrañas, de oír ruidos, cuando se acercan al lugar no hay absolutamente nadie, pero la cosa no termina ahí. En algunas ocasiones estos vigilantes de seguridad han asegurado haber visto también en mitad de la noche como alguna persona, o lo que identifican como una persona, camina por algunos lugares, desaparece girando una esquina, pero cuando se acercan al lugar no hay nadie. Málaga ahora añadiéndose a esta especie de baraja extrañísima de historias que no son solo habladurías, sino que tuvieron todas ellas, lo estoy comprobando amigos, intervenciones policiales.